La vida suburbana en la actualidad ha sido resultado de varios sucesos. Entre estos se pueden rescatar manifestaciones en 5 sistemas urbanos. En la presente línea de tiempo podremos encontrar los sistemas de movilidad, espacio público, vivienda, equipamiento y servicios, en el marco de los sucesos históricos importantes. El primer evento que consideramos importante en el desarrollo de Suburbia es la Revolución Industrial, la cual creó ciudades industriales. Los suburbios nacen como antídoto a esta ciudad industrial, tuburizada y contaminada. La Primera Guerra Mundial, consecuencia directa de los avances armamentistas de la Revolución Industrial, marca un antes y un después en el desarrollo mundial, ya que el mundo empieza a dividirse. Después de un auge económico momentáneo, Estados Unidos entra en la Gran Depresión, lo cual afectó al comercio internacional. La Segunda Guerra Mundial da como resultado una transformación profunda en las economías y naciones del mundo, donde nacen dos potencias mundiales que tendrán la hegemonía en las siguientes décadas. Una vez terminada la guerra, empieza un periodo de incertidumbre por la tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que durará entre 1947 y 1991. En 1973, en el marco de la Guerra Fría, sucedió la crisis del petróleo, la cual generó un aumento de desempleo y bajo crecimiento económico. Una vez terminada la Guerra Fría, en 2008 explotó la burbuja inmobiliaria, lo cual causó daños desastrosos en la economía y sociedad. En cuanto a las manifestaciones en espacio público, a lo largo del siglo XIX se empezaron a crear suburbios, resaltando los patios delanteros y traseros de cada vivienda, así como parques en las ciudades. Y en la década de los 80 se empezó a desarrollar el nuevo urbanismo, pensando en la ciudad caminable con espacios mixtos. Analizando las manifestaciones de movilidad, en 1804 se crea la primera locomotora, seguido del primer ómnibus en 1829 y del tranvía eléctrico en 1890. A inicios del siglo XX se popularizan los autos personales en 1910, siendo producidos en serie en 1955. Luego, en 1958, se lanza el Programa Federal de Autopistas en Estados Unidos. Posteriormente, en el mismo lugar, se crea la autopista interestatal en 1995. Finalmente, en el 2009, se llega al cenit del tráfico mundial o peak traffic. En 1958 y 1993 se hicieron proyectos de autopistas interestatales en Estados Unidos y aumentó la interconectividad vehicular del país masivamente. En 1973 hubo la crisis del petróleo, lo cual afectó muchísimo al abastecimiento del combustible en Estados Unidos. Luego, en el 2003, hubo un apagón masivo en Norteamérica, causado por el uso excesivo del aire acondicionado en el noreste americano. En el 2013 llegó al cenit del carbón y se proyecta que llegará al cenit del petróleo entre el 2019 y el 2040. Después de la Revolución Industrial, nace la alternativa de los suburbios como una forma de escapar de la forma de vida de la ciudad. Al principio, como viviendas en parques destinadas a gente adinerada en el siglo XIX. Luego surgieron los streetcar suburbs entre el final del siglo XIX y el inicio del siglo XX. En la década de 1920 nace la suburbia automóvil, teniendo el tránsito vehicular privado como el elemento más importante. Después de la Segunda Guerra Mundial hay un boom de suburbia a tal nivel que entre 1948 y 1958 el 85% de las casas nuevas construidas en Estados Unidos están en los suburbios. Por otro lado, en cuanto al equipamiento de las ciudades, en el siglo XIX en Estados Unidos, las zonas se empezaron a separar por usos distintos. Además, se creó la primera generación de geólogos en el 2010. Como se puede apreciar en este trabajo, el nacimiento y próximamente la caída de los suburbios nace como una respuesta a la coyuntura, contexto y transformaciones que han sucedido en Estados Unidos en el siglo XIX, XX y XXI.